A la mañana siguiente a la graduación, Carlos se despertó con una sensación pesada en el pecho. La luz del sol que entraba por la ventana parecía menos brillante, y los sonidos habituales de la calle no lograban disipar la nube de pensamientos que flotaba sobre él. Se levantó lentamente, sintiendo la necesidad de confrontar sus sentimientos y reflexionar sobre sus acciones de la noche anterior. Mientras se vestía, Carlos no podía dejar de pensar en la imagen de su madre, Ana, saliendo de la fiesta. Sabía que la había herido profundamente al presentarla como una conocida distante y al dejarla sola en un momento tan importante. La culpa y la vergüenza se mezclaban, creando un torbellino de emociones conflictivas dentro de él. Carlos bajó a la cocina, donde encontró a Ana preparando el desayuno. Ella lo saludó con una sonrisa, pero él podía ver la tristeza en sus ojos, a pesar de sus esfuerzos por ocultarla. Se sentó a la mesa, tomó una rebanada de pan, pero no podía comer. Los eventos de la noche anterior se repetían incesantemente en su mente. «Buenos días, mamá», dijo él, intentando sonar casual, pero la voz fallando un poco. Ana respondió con un buenos días suave, continuando con la preparación del desayuno como si nada hubiera pasado. Carlos sabía que necesitaba hablar sobre lo que estaba sintiendo, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta. Quería pedir disculpas, explicar su comportamiento, pero temía abrir la puerta a un dolor aún mayor. En lugar de eso, tomó su café y salió al patio, buscando el consuelo de la soledad. Sentado en una silla de jardín, Carlos comenzó a reflexionar profundamente sobre sus acciones y los motivos de su vergüenza. Pensó en las numerosas veces que Ana se sacrificó para que él tuviera una vida mejor. Desde pequeño, veía a su madre salir de madrugada para trabajar, volviendo solo por la noche, exhausta, pero siempre con una sonrisa y palabras de aliento. Recordó las conversaciones con los compañeros de escuela, donde muchas veces evitaba hablar sobre la profesión de su madre. La vergüenza crecía conforme se comparaba con los demás, cuyos padres tenían trabajos considerados más respetables. Quería ser aceptado, ser visto como igual, y eso lo llevó a esconder la verdad sobre Ana. Pero ahora, la reflexión traía una nueva perspectiva. Comenzó a darse cuenta de que la vergüenza que sentía no era sobre la profesión de su madre, sino sobre cómo la sociedad valoraba superficialmente a las personas. Ana era una mujer fuerte, trabajadora y digna, y él debería sentirse orgulloso de eso. Sin embargo, había permitido que la opinión de los demás moldeara su visión y sus acciones. Mientras estas reflexiones tomaban forma, Carlos sintió una mezcla de arrepentimiento y determinación. Sabía que necesitaba cambiar la manera en que veía a su madre y cómo se relacionaba con ella. Necesitaba reconocer públicamente el valor y la dignidad de Ana, no solo para ella, sino también para sí mismo. El día pasó lentamente, cada momento una oportunidad para Carlos de ponderar sobre los próximos pasos. Sabía que pedir disculpas era solo el comienzo. Necesitaba mostrar a través de acciones cuánto valoraba y respetaba a su madre. Al caer la noche, Carlos sintió que estaba listo para comenzar a recorrer ese camino, aunque aún no supiera exactamente cómo. Esa noche, al acostarse, hizo una promesa silenciosa: haría todo lo posible para reparar el daño causado y honrar el sacrificio y el amor de Ana. Carlos sabía que la jornada sería larga y difícil, pero estaba decidido a transformar su vergüenza en orgullo y gratitud. Carlos volvió a su rutina diaria, pero la inquietud no lo dejaba en paz. En el trabajo y en la universidad, se encontraba cada vez más absorto en sus pensamientos, reflexionando sobre sus acciones y la vergüenza que sentía de su madre. Hablar con amigos y colegas solo aumentaba su inquietud, haciéndolo cuestionar sus actitudes. En el desayuno siguiente a la graduación, Carlos se encontró con algunos amigos en una panadería cerca de la universidad. Se sentaron juntos, conversando sobre la ceremonia y la fiesta. «¿Qué tal, Carlos? La fiesta fue increíble, ¿verdad?», dijo Pedro, uno de sus amigos más cercanos. «Sí, estuvo genial», respondió Carlos, tratando de ocultar su incomodidad. Pedro continuó: «Tu madre parece ser una persona muy buena. Fue genial que ella fuera a la graduación». Carlos tragó en seco, recordando cómo había presentado a Ana. «Sí, ella es increíble», dijo él, tratando de disimular la culpa. «Pero creo que no se quedó mucho tiempo,
estaba cansada. Los amigos comenzaron a hablar sobre sus propias familias, compartiendo historias y risas. Carlos escuchaba en silencio, reflexionando sobre cómo siempre intentó esconder la verdad sobre la profesión de su madre. Sabía que sus amigos no tenían malas intenciones, pero cada palabra parecía una daga que pinchaba su conciencia. Más tarde, en la universidad, Carlos se encontró con Ana, una compañera de clase con quien tenía una relación más cercana. Comenzaron a conversar sobre la graduación y Ana comentó: «Vi a tu madre en la graduación, Carlos. Parecía tan orgullosa de ti». Carlos sintió su rostro ruborizarse, sin saber cómo responder. «Sí, ella estaba», dijo él, intentando no mostrar la incomodidad. Ana percibió la vacilación y preguntó suavemente: «¿Está todo bien? Pareces preocupado». Carlos dudó, pero decidió abrirse un poco. «Solo, creo que no la traté bien. Me da vergüenza su trabajo y no sé cómo lidiar con eso». Ana lo miró con empatía. «Carlos, todos los trabajos tienen valor. Lo que importa es el amor y el sacrificio que ella hizo por ti. No te dejes llevar por lo que piensan los demás». Estas palabras resonaron en la mente de Carlos durante todo el día. Comenzó a darse cuenta de que la vergüenza que sentía no era realmente sobre la profesión de su madre, sino sobre cómo permitía que la opinión de los demás afectara su juicio. Ana tenía razón, y Carlos sabía que necesitaba cambiar su perspectiva. Más tarde, mientras caminaba por el campus, Carlos encontró a más compañeros que comentaron sobre la graduación y preguntaron por su madre. Cada conversación parecía intensificar su culpa y el deseo de hacer las paces con Ana. Comenzó a entender que la vergüenza que sentía era injusta y que necesitaba valorar y respetar a su madre, no solo en sus palabras, sino en sus acciones. Cuando el día finalmente terminó, Carlos volvió a casa con la determinación de cambiar su actitud. Las conversaciones con los amigos y colegas habían aumentado su inquietud, pero también le ayudaron a ver la importancia de enfrentar sus sentimientos y corregir sus errores. Sabía que la jornada sería difícil, pero estaba decidido a comenzar. Carlos entró en casa, encontrando a Ana en la cocina, como siempre. La observó por un momento, percibiendo la fuerza y la dignidad en cada gesto. «Mamá», llamó él, con la voz temblorosa. Ana lo miró con una sonrisa suave. «Sí, hijo». Carlos respiró hondo, sintiendo que el momento de la reconciliación estaba más cercano que nunca. Carlos estaba sentado en su habitación, mirando un álbum de fotos antiguas. Los recuerdos de su infancia comenzaron a volver con fuerza, trayendo consigo una nueva ola de emociones. Cada foto contaba una historia, y cada historia era un testimonio de los sacrificios que Ana había hecho para criarlo. Recordó cómo, desde muy pequeño, veía a su madre despertarse antes del amanecer para comenzar su trabajo de recolección de materiales reciclables. Ana siempre lo despertaba con un beso cariñoso en la frente antes de salir, dejando el desayuno preparado. Incluso cuando el cansancio la dominaba, nunca faltaba una sonrisa en su rostro y palabras de aliento para que Carlos se concentrara en sus estudios. Carlos recordó un invierno particularmente riguroso, cuando aún era un niño. La casa era fría y la calefacción insuficiente. Ana pasaba horas extra trabajando, recolectando más materiales para vender y así asegurar que tuvieran un calefactor decente. Recordó la noche en que, finalmente, el nuevo calefactor llegó. La expresión de alivio y satisfacción en el rostro de su madre era algo que jamás olvidaría. También recordó un episodio en la escuela, cuando tuvo la oportunidad de participar en una excursión educativa. La excursión era cara, y sabía que su madre no tenía dinero de sobra. Aún así, Ana hizo horas extra, ahorró cada centavo y logró pagar para que Carlos pudiera ir. Recordó cómo volvió de la excursión, lleno de nuevas experiencias e historias, y la sonrisa orgullosa en el rostro de Ana al escuchar cada detalle. Carlos pensó en todas las noches en que Ana lo ayudaba con las tareas, incluso cuando ella misma estaba exhausta. Siempre encontró tiempo para explicarle las materias, para incentivarlo a ser curioso y para asegurarse de que estuviera preparado para los desafíos de la escuela. Sabía que, sin la dedicación de ella, nunca habría llegado tan lejos.
También recordó uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando enfermó y necesitó cuidados médicos costosos. Ana no dudó en vender algunos de sus pocos bienes valiosos para pagar el tratamiento. Pasó noches en vela a su lado, cuidándolo con una paciencia y cariño que, en ese entonces, quizás no había valorado tanto como debería. Todos esos recuerdos, antes relegados al fondo de su mente, ahora emergían con una claridad dolorosa. Cada memoria era un testimonio de la fuerza, la resiliencia y el amor incondicional de su madre. Carlos se dio cuenta de que su vergüenza era un insulto a todo lo que Ana había hecho por él. Se avergonzaba de la profesión de ella, pero en realidad era ella quien debía estar orgullosa de él y él de ella. Con el álbum de fotos aún abierto en sus manos, Carlos sintió las lágrimas correr por su rostro. Sabía que necesitaba cambiar, necesitaba reconocer los sacrificios de Ana y honrarlos de una manera que ella merecía. Decidió que comenzaría por agradecerle y pedir disculpas por su comportamiento. Levantándose, Carlos cerró el álbum y se dirigió a la cocina, donde Ana estaba preparando la cena. Sabía que tenía una larga jornada por delante para reparar el daño emocional que había causado, pero estaba decidido a comenzar allí y en ese momento. «Mamá», dijo él, la voz temblando un poco. Ana lo miró, sorprendida al ver la seriedad en su rostro. «Quiero agradecerte por todo lo que has hecho por mí. Por los sacrificios, por el amor y por la fuerza. Y, quiero pedirte disculpas por no haber reconocido esto antes». Ana sonrió, los ojos llenos de lágrimas, y extendió los brazos para abrazarlo. «Hijo mío, no necesitas disculparte. Siempre hice todo con amor, y verte llegar a donde has llegado es la mayor recompensa que podría tener». Carlos abrazó a su madre con fuerza, sintiendo el peso del arrepentimiento comenzar a disolverse. Sabía que tenía mucho que aprender y reparar, pero ese era el primer paso de muchos. En los días siguientes a la graduación, Carlos se esforzaba por seguir con su vida cotidiana, pero la culpa y la inquietud continuaban perturbándolo. Intentaba convencerse de que había tomado la decisión correcta al evitar la exposición de la profesión de su madre durante la fiesta, pero la sombra de la duda rondaba constantemente sobre él. En el trabajo, Carlos se ocupaba con tareas y proyectos, tratando de distraerse. Sin embargo, cada vez que alguien comentaba sobre la graduación o preguntaba por su madre, un sentimiento de incomodidad lo invadía. Respondía de manera evasiva, tratando de mantener la fachada de que todo estaba bien, pero la verdad era que esas conversaciones solo reforzaban sus dudas. Una noche, Carlos se sentó en el sofá de la sala, los pensamientos hervían en su mente. Revisitó mentalmente cada detalle de la graduación, tratando de justificar sus acciones. «Lo hice para protegerla», pensaba él. No quería que pasara por una vergüenza innecesaria. Pero, con cada repetición de esta justificación, algo dentro de él se resistía a aceptar esta versión de los hechos. Carlos recordó las palabras de sus amigos y colegas, especialmente de Ana, quien había dicho que todo trabajo tiene valor y que el amor y el sacrificio de Ana eran lo que realmente importaban. Sabía que esas palabras eran verdaderas, pero aún se sentía atrapado por la vergüenza y el miedo del juicio ajeno. Se levantó y fue hasta la ventana, mirando hacia afuera, tratando de encontrar una respuesta en el silencio de la noche. La memoria de los sacrificios de Ana continuaba atormentándolo. Sabía que la vergüenza que sentía era una construcción social, algo que él permitió que moldeara sus acciones. Cada vez más, la justificación de que había hecho lo correcto parecía frágil e insostenible. Carlos comenzó a pensar sobre lo que realmente significaba hacer lo correcto. ¿Sería proteger a su madre de miradas juzgadoras, o sería honrarla y respetarla independientemente de lo que los demás pensaran? Se dio cuenta de que, al intentar protegerse del juicio de los demás, había negado la dignidad y el valor del trabajo de Ana. Esa noche, al acostarse, Carlos aún trataba de racionalizar sus acciones, pero la voz de la razón era cada vez más débil en comparación con la voz del arrepentimiento. Sabía que necesitaba confrontar esta realidad y encontrar una manera de hacer las paces con su madre y consigo mismo. Prometió a sí mismo que al día siguiente tomaría una acción más concreta. No podía seguir viviendo con esa culpa. Necesitaba encontrar una forma de mostrar a Ana que la valoraba y que reconocía todo lo que ella había hecho por él.
Con esta determinación renovada, Carlos se durmió, esperando que el nuevo día le trajera el coraje necesario para corregir sus errores. En los días que siguieron a la graduación, la culpa que Carlos sentía se volvió insoportable. Cada momento que pasaba en casa o en el trabajo, la conciencia pesada no lo dejaba en paz. Intentó convencerse de que había hecho lo correcto, pero la realidad de sus sentimientos lo perseguía constantemente. Carlos se despertaba todas las mañanas con un nudo en la garganta, la sensación de haber traicionado a la persona que más amaba y respetaba en el mundo. En el trabajo, era menos productivo, los pensamientos siempre volvían a Ana y a cómo la había tratado en la graduación. La sonrisa de ella, que antes lo confortaba, ahora le recordaba su propia cobardía e ingratitud. Una noche, mientras intentaba concentrarse en un informe, Carlos se encontró mirando una foto antigua de Ana. En ella estaba sonriendo, sucia de trabajo, pero con un brillo en los ojos que mostraba el orgullo de criar a su hijo sola. Recordó las incontables veces que ella lo alentó a seguir adelante, incluso cuando todo parecía imposible. Sintió una ola de vergüenza al recordar cómo intentó esconder la verdad sobre ella de sus amigos. El peso de la culpa aumentaba cada vez más, y Carlos comenzó a darse cuenta de que necesitaba hacer algo al respecto. No podía seguir viviendo de esa manera, dejando que la vergüenza definiera sus acciones y la relación con su madre. Sabía que necesitaba reconocer sus errores y, sobre todo, pedir disculpas sinceras a Ana. Carlos comenzó a ensayar mentalmente cómo se disculparía. Imaginaba la conversación, las palabras que usaría para expresar su arrepentimiento. Quería que Ana supiera cuánto la valoraba y cuánto lamentaba haberla hecho sentir indigna. Cada ensayo mental era doloroso, pero sabía que era necesario enfrentar ese momento. Poco a poco, la determinación de Carlos fue fortaleciéndose. Decidió que necesitaba hacer más que solo pedir disculpas. Necesitaba demostrar, a través de sus acciones, el respeto y el amor que sentía por Ana. Planeó sorprenderla con un gesto que mostrara cuánto reconocía y apreciaba sus sacrificios. Una noche, Carlos volvió a casa decidido a hablar con Ana. La encontró en la cocina, como siempre, preparando la cena. Se acercó, vacilante, y la llamó suavemente: «Mamá, ¿podemos hablar?». Ana lo miró, percibiendo la seriedad en su rostro. «Claro, hijo». «¿Qué pasó?». Carlos sintió el corazón acelerarse, pero sabía que no podía posponer más esa conversación. «He estado pensando mucho sobre la graduación y sobre todo lo que has hecho por mí. Quiero pedirte disculpas por no haberte tratado como merecías». Ana suspiró, los ojos llenos de lágrimas. «Carlos, sé que intentabas hacer lo que creías mejor. Pero soy tu madre, y nada cambia eso». Carlos asintió, sintiendo las lágrimas empezar a rodar por su rostro. «Lo sé, mamá. Fui egoísta y dejé que la opinión de los demás influyera en mis acciones. Pero quiero cambiar eso. Quiero que sepas cuánto te amo y te respeto». Ambos se abrazaron, las lágrimas mezcladas de arrepentimiento y amor. Carlos sabía que ese era solo el comienzo de su viaje para reparar los errores, pero sentía que, finalmente, estaba en el camino correcto. Prometió a sí mismo que haría todo lo necesario para honrar a su madre y mostrar al mundo el verdadero valor de Ana. Esa noche, Carlos fue a dormir con la mente llena de reflexiones y el corazón pesado de culpa. Durante el sueño, tuvo un sueño intenso y revelador sobre su madre, Ana. En el sueño, se vio como un niño nuevamente, corriendo por un campo abierto con un cielo azul brillante encima. Corría descalzo, sintiendo la hierba suave bajo sus pies, y pronto avistó a su madre a lo lejos. Ana estaba agachada, trabajando arduamente, recolectando materiales reciclables. Sin embargo, a diferencia de la realidad, ella parecía llena de energía y determinación, su rostro iluminado por una sonrisa de orgullo y amor. Carlos se acercó a ella y, al hacerlo, la escena cambió. Ahora estaba en una pequeña sala de estar, donde Ana estaba sentada en una silla, sosteniendo un álbum de fotos. Ella lo miró con ternura, y Carlos sintió una profunda conexión con ella. Ana comenzó a mostrar las fotos del álbum, cada una representando un momento de sacrificio y amor.
Había imágenes de ella trabajando largas horas, vendiendo sus pocos bienes valiosos para pagar el tratamiento médico de Carlos, y noches en vela, estudiando a su lado. Cada foto parecía viva, como si pudiera sentir el dolor y la alegría que Ana experimentó a lo largo de los años. Luego, la escena cambió nuevamente. Carlos estaba ahora en un lugar desconocido, un lugar etéreo donde él y Ana flotaban en medio de una luz suave y acogedora. Ana lo miró con una sonrisa gentil y dijo: «Hijo mío, todo mi trabajo y sacrificio fueron por ti. No te avergüences de mí, pues yo nunca me avergoncé de ti. Mi amor por ti es lo que me dio fuerzas para seguir adelante». Carlos sintió una oleada de emociones inundar su corazón. Intentó responder, pero las palabras no salían. En lugar de eso, abrazó a Ana con toda su fuerza, sintiendo una conexión profunda y sincera. La luz alrededor de ellos parecía vibrar con la energía de su amor y reconciliación. Cuando Carlos despertó, tenía lágrimas en los ojos. El sueño fue tan vívido y emocional que sintió como si realmente hubiera conversado con su madre en un nivel más profundo. Comprendió que el amor y el sacrificio de Ana eran mucho más importantes que cualquier opinión ajena. Sintió una paz que no sentía hace mucho tiempo, como si una parte del peso que llevaba hubiera sido aliviada. Carlos sabía que necesitaba actuar de acuerdo con la revelación del sueño. Decidió que honraría a su madre de manera concreta, mostrando a ella y al mundo cuánto la valoraba y respetaba. Con un nuevo sentido de propósito, se levantó de la cama, decidido a comenzar un nuevo capítulo en su vida, un capítulo donde él y Ana podrían finalmente compartir el amor y el respeto que ambos merecían. ¿Te gustó esta historia llena de emoción y reflexión? No te pierdas los próximos capítulos de esta jornada de amor, sacrificio y reconciliación. Suscríbete a nuestro canal para acompañar cada detalle de esta conmovedora narrativa. Dale like al video y compártelo con tus amigos para difundir este poderoso mensaje. Deja tu comentario sobre qué opinas de esta transformación de Carlos y cómo lidiarías con una situación similar. Considera apoyar nuestro trabajo con una donación en el sitio Buy Me a Coffee para que podamos seguir trayendo historias inspiradoras. El enlace está en el comentario fijado. Gracias por ver, te veo en el próximo video donde descubrirás una verdad sobre Ana.